Dios los bendiga, hermanos, y bienvenidos a otra escuela dominical. En esta ocasión ya estamos en el estudio 43 y el tema de hoy es Débora, dirigente de apoyo. Así que vamos a hablar hoy sobre esta mujer extraordinaria llamada Débora, porque Dios también usa a las mujeres. Nos pasamos en el libro de Jueces, capítulo 4, desde el verso 4 en adelante. Y dice la palabra de la siguiente manera: Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Fíjense que era profetisa, era jueza, es decir que Dios le hablaba a ella y Dios le hablaba al pueblo de Israel en ese momento a través de ella. En el libro de Jueces, la única mujer fue Débora. Era profetisa, juzgaba a Israel, ella atendía los problemas. Cuando tenía problemas el pueblo de Israel, tenían problemas entre ellos, ella juzgaba. Dice la palabra que solía sentarse bajo la palmera de Débora. Esta obviamente es otra Débora. En esta Débora que se refiere aquí es la que fue nodriza de Rebeca, la esposa de Isaac. Y esta mujer, esta otra Débora, fue sepultada bajo esta palmera hacía aproximadamente 400 años atrás. Así que esta jueza Débora solía sentarse bajo esa palmera y allí juzgaba a Israel. El pueblo de Israel acudía a ella y ella pues resolvía sus problemas, aparte de resolver pues otros asuntos de interés para el pueblo de Israel. Dice, solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día mandó Débora a buscar a Barak, un líder militar, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes en el territorio de Neftalí, y le dijo lo siguiente: Débora era la autoridad. Débora no solamente era profetisa y jueza, ella también era líder, ella era una guía espiritual para los israelitas, era una líder también civil, era la gobernadora de Israel en aquel tiempo, una mujer de mucha autoridad y de mucho valor. Mandó a llamar a Barak y le dijo lo siguiente. Barak le dijo: el Señor Dios de Israel te ordena lo siguiente: reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Javín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre el Señor. El Señor le habla a Barak a través de Débora y le dice el Señor: reúne 10,000 guerreros de Israel, de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y ve con ellos hacia el monte Tabor. Le dice Dios: yo haré que Sísara era el comandante del ejército enemigo. El comandante del ejército de los cananeos, de los enemigos de Israel, era Sísara. Y ese ejército que él tenía era bien poderoso, era bien temido por todos los israelitas. Era un ejército que contaba con 900 carros de hierro, 900 carros herrados. Los carros de aquel tiempo eran alados por caballos y tenían una estructura de hierro donde se paraban los guerreros con todos los armamentos fuertemente armados. 900 carros herrados. El equivalente hoy en día de eso sería 900 tanques de guerra. Imaginémonos un ejército con 900 tanques de guerra hoy día. El pueblo de Israel tenía que ir a la batalla, a la guerra, a pie,
no contaba con este poderío, solamente espadas cortas y otras armas. Humanamente era imposible obtener una victoria sobre este gran ejército de Sísara, el ejército enemigo. Pero aquí está Débora diciéndole a Barak: Dios te ordena que vayas allá a la batalla. Y Dios le dice a través de Débora que allí le dará la victoria. Dios le dijo a Barak a través de Débora: ve allá a la batalla contra Sísara, contra ese poderoso ejército, porque yo te voy a dar la victoria. Dios se lo dijo bien claro: yo te voy a dar la victoria. Pero vamos a ver que Barak dudó, que a Barak le faltó fe. Y oigan lo que contestó Barak. Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Le dice Barak a Débora: yo voy a la guerra, pero solamente si tú vas conmigo. Si tú vas conmigo, yo iré. Si no vas conmigo, yo no iré. Le dice Barak a Débora. Y es que Barak confiaba en que Débora era una mujer que estaba en contacto continuo con Dios. Era la profetisa de Dios. Se sentía obviamente más seguro con ella. Pero esto es un desafío a la orden de Dios, porque Dios le dijo ya que le iba a dar la victoria. Sin embargo, él mostró aquí temor, mostró falta de fe, mostró duda, y le dijo a Débora: si tú no vas conmigo, yo no iré a la batalla. Fíjense que aquí quien tenía el miedo, la cobardía, era el varón. Débora era la que tenía el valor, la que confiaba en la palabra de Dios. Esto nos hace pensar en que este detalle, esta creencia falsa de que la mujer no puede, o sea, no es llamada por Dios a predicar, a pastorear, a tener ministerio, esto es completamente falso, y esta palabra lo demuestra. Dios siempre ha usado y usa a las mujeres para su obra. El apóstol Pablo lo dijo bien claro. Pablo dijo que en Cristo no hay varón ni hembra, porque todos somos de Él, todos somos de Jesús. Así que no es cierto que la mujer no pueda ejercer ministerios de prédica, pastorear, etc. Todos somos uno en Cristo y no hay diferencia entre varón y hembra. Así que Barak, al contestarle de esta manera a Débora, vamos a ver lo que ella le contestó. Barak le dijo a Débora: si tú no vas conmigo, yo no voy. Y Débora le contestó a Barak lo siguiente, le dijo: muy bien, dijo Débora, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. En esos tiempos, la honra era para la persona, para el guerrero que mataba al enemigo, al comandante del ejército enemigo. Había que matar, había que acabar con la vida de esta persona, de este hombre, para tener la gloria y los honores y la honra. Débora le dijo bien claro: yo voy contigo, pero debes saber que tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor será sobre Sísara, quedará en manos de una mujer. Y vamos a ver más adelante, quizá no nos dé tiempo de llegar a esa parte, pero sucede que al final de la batalla, quien termina con la vida de Sísara, el comandante, el jefe de este gran ejército cananeo, es una mujer llamada Jael. Una mujer llamada Jael es la que termina con la vida de Sísara. Así que aunque Dios usó a Barak, primero a Débora, a Barak, esta honra que en aquel tiempo se acostumbraba fue para una mujer. Así que hay dos mujeres protagonistas en esta historia. Continúa aquí en el versículo 9. Después que Débora le dijo a Barak que la honra no sería para él, sino para una mujer,
Dice, así que Débora fue con Barak a Cedes. En Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí. Reunió a estos 10.000 guerreros de las tribus de Zabulón y de Neftalí. Y luego de estos 10.000 guerreros reunidos, subieron con él al monte Tabor. Y Débora también lo acompañó. Me llama la atención el hecho de que Débora era la jueza, era la gobernadora, era la líder de Israel. Pero Débora no solamente mandaba la guerra, sino que ella también fue a la guerra. Acompañó, bien segura de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, acompañó a Barak a esta batalla. Tanta seguridad tenía esta mujer en Dios que Barak pidió que ella lo acompañara en esta misión. Dice luego, cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros, y marcharon desde Aroset Goim hasta el río Sison. Dios le había dicho a Barak por medio de Débora que él iba a hacer llegar a Sísara a un río, más bien un arroyo llamado Sison, un río pequeño llamado Sison, cerca del monte Tabor, y que allí él le iba a dar la victoria a Barak. Dice, entonces Débora, cuando llegó el momento que estaban todos los guerreros, estaba el ejército de Israel a pie, y venía el poderoso ejército de Sísara con sus 900 carros herrados, con sus 900 carros de hierro. Un poderío definitivo tenía Sísara sobre Israel. Vamos a ver qué pasa. Le dice entonces Débora le dijo a Barak, llegó el momento de la batalla, Débora le dijo a Barak, prepárate. Hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara. Hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, le dijo Débora a Barak. Hoy es el día. ¿Por qué? Le dijo, porque el Señor marcha delante de ti. Tendría la victoria Barak porque el Señor iba delante de él. La victoria es nuestra, pero con una condición, que el Señor vaya delante de nosotros. Si el Señor va delante de nosotros, no hay ejército, no hay enemigo, no hay contratiempo, no hay imposible que no podamos vencer si es que el Señor está con nosotros. Primero, en esta batalla dice, en el verso 15, dice, cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. ¿Qué sucedió? El Señor intervino en la batalla. Esta batalla la ganó Israel porque el Señor intervino en la misma. Lo vemos más adelante en el capítulo 5, verso 20, sabemos lo que ocurrió. Dice el verso 20, capítulo 5, desde el cielo lucharon las estrellas. En esa batalla dice, desde el cielo lucharon las estrellas. Las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sísara. Oigan lo que dice luego. En el 21. Dice, el río Sison arrasó con ellos. El río Sison arrasó con ellos. Este antiguo torrente llamado Sison marcha hacia adelante con valor, alma mía. ¿Qué sucedió, hermano? Que en el momento de comenzar la batalla, Israel tenía todas las de perder, pero el Señor intervino. El Señor hizo caer lluvia en ese momento, prácticamente una tormenta, y el pequeño riachuelo de Sison creció en gran manera, se desbordaron sus aguas, y allí en esa área se formó prácticamente un lodazal, fango, barro. Con la lluvia que envió el Señor se desbordó el río, y obviamente
lo que era poderío para ellos, los carros de hierro, fue lo que causó su derrota. Porque al formarse el lodazal, todo este fango, todo este barro, estos carros y estas ruedas y estos caballos causaron gran confusión y no pudieron avanzar, se quedaron hasta atascados. Y así el ejército de Israel fue tras ellos y los pudieron vencer. Dice más adelante aquí, volviendo al capítulo 4, dice: cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra. ¿Por qué el pánico? Porque no podían avanzar en el medio de este lodazal. Se turbaron, caían de sus carros, las ruedas se atascaron, no pudieron avanzar. Dice luego, Sísara, miren lo que hizo Sísara. Sísara saltó de su carro y escapó a pie. El temido Sísara escapó de su carro en medio de la confusión, saltó de su carro y escapó a pie. Entonces Barak, dice que Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Aroset Goim, y Barak dice que allí mató a todos los guerreros de Sísara. Dice que ni uno solo quedó con vida. Fue una victoria total, fue una victoria avasalladora, una victoria total de Israel sobre el poderoso ejército de Sísara con la intervención de Dios. Y es que, hermanos, cuando Dios nos da la victoria, nos la da en su totalidad. Fue una victoria aplastante. Israel pudo contra lo que aparentemente no se podía, vencer a este gran ejército del comandante Sísara, este ejército del rey Jabín, de los enemigos de Israel, los cananeos. La victoria fue total. Con Dios siempre ganamos, pero la misma palabra dice que sin Él nada podemos hacer, y eso hay que repetirlo. Dice la palabra que sin Dios nada podemos hacer. Israel obtuvo la victoria grande sobre este ejército enemigo. Luego de eso, luego de la victoria, ¿qué pasó? En el capítulo 5 de Jueces, cántico de Débora. Aquí vino la celebración. Aquí Débora y Barak cantaron alabando a Dios. Por eso que cantamos, por eso que alabamos a Dios. Lo alabamos en la prueba, pero también lo alabamos en la victoria. Dice en el versículo 1 del capítulo 5: ese día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron el siguiente cántico, una especie de poema, diciendo así: los líderes de Israel tomaron el mando. Los líderes de Israel tomaron el mando. Y el pueblo lo siguió con gusto. El pueblo de Israel siguió al ejército de Sísara cuando estos intentaban huir. Alabado sea el Señor. Verso 3 dice: escuchen ustedes, reyes. Está hablando aquí a los reyes enemigos de esa tierra de Canaán, a los reyes que presumían de ser lo más poderoso. Le dijo: escuchen ustedes, reyes, presten atención, ustedes gobernantes poderosos. Está hablando de los gobernantes poderosos de esa tierra. Pues cantaré al Señor, tocaré música para el Señor, Dios de Israel. Este fue el canto de Débora y de Barak, después de la victoria, alabando a Dios, porque lo que parecía imposible se hizo posible. ¿Qué nos enseña esta palabra, hermano? Fíjense que aquí, en esta palabra que discutimos, el enemigo era mucho más poderoso que el ejército de Israel. Y a nosotros nos pasa lo mismo a veces. Las adversidades, momentos críticos que tenemos en la vida, momentos de prueba, cosas que parecen imposibles de vencer, cosas que parecen que son muy poderosas para nosotros vencer.
Sin embargo, debemos hacer como hizo Débora. Primero, Débora siempre le dio todo el crédito a Dios. Y eso debemos hacer nosotros. Siempre todo el crédito es de Dios. Y Débora estaba segura del poder de Dios. Débora reconoció el poder de Dios. Esto nos enseña a mantenernos firmes en nuestras convicciones y nuestra fe, aunque veamos el más grande de los problemas, aunque veamos la situación más difícil. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Debemos procurar tener la mente de Cristo. Así que debemos declarar abiertamente que Dios tiene todo el poder y que no hay nada que pueda con un cristiano si Dios está con nosotros, porque todo se hace según su voluntad. La pregunta es, ¿cuál imposible hay en tu vida? ¿Qué imposibles hay en tu vida? ¿Qué yo creo imposible en mi vida? Dice en Lucas que el que está con Dios, para el que está con Dios, nada es imposible, que todas las cosas son posibles para Dios. Así que procuremos tener la misma seguridad que tuvo Débora. Todo el tiempo tuvo la seguridad de que Dios iba a conceder la victoria. Los imposibles no existen con Dios. Así que pidámosle a Dios, todos unidos, pidámosle a Dios que nos guíe y que nos dé la dirección y que nos dé ayuda cuando vengan estos momentos difíciles de la vida. En el nombre de Jesús, pidámosle esto a Dios. Amén.